Hola a todos, bienvenidos a este episodio de En Calma con Cristian Vargas. Un episodio que es fundamental porque vamos a hablar específicamente sobre la depresión. A pesar de que existen muchísimos videos, explicaciones, talleres e incluso espacios o micrositios en los cuales la mayoría de las personas pueden encontrar información sobre la depresión, cuando uno está viviendo una situación donde hay una desvitalización energética tan fuerte, donde los pensamientos que uno presenta están siendo tan negativos y donde la energía en el cuerpo se siente tan baja que incluso el disfrute de las cosas placenteras se va esfumando, es muy difícil poder encontrar un material de calidad que le permita a las personas poder salir de esa espiral en la cual se han metido o espiral de agotamiento. Y empiezo con un primer concepto que cuestiona lo que me enseñaron a mí como psiquiatra e incluso como médico en la universidad, en la cual me decían que yo podía hacer el diagnóstico de una depresión si una persona presentaba la cantidad de síntomas específicos durante 15 días como mínimo, o incluso antes si se tenía que hospitalizar. Eso lo aprendí y lo he enseñado en todos los cursos en los cuales tengo médicos, psicólogos o trabajadores del área de la salud. Pero cuando nos poníamos a mirar, resulta que la depresión no simplemente es una cosa que ocurre de la noche a la mañana. No es que yo en este momento estoy sin depresión e inmediatamente al segundo siguiente entro a un cuadro depresivo. Y esto es un cuestionamiento que tiene que cogerse con todas las pinzas. De la misma manera como la diabetes no es una enfermedad que le cae a uno por obra y gracia del Espíritu Santo, por ser de malas o simplemente por el determinismo genético, existen muchas de las diabetes, y eso es importante, en las cuales nosotros vemos que se hace una construcción de una vida en la cual los cambios, no solamente en la forma como yo me conecto con los alimentos, con el mundo, con la energía, con mi propio ritmo biológico, están tan alterados que la diabetes es finalmente la parte última de todo el proceso donde los médicos llegamos totalmente tarde. En la depresión también ocurre así. Tenemos depresiones que tienen una alta carga genética, donde efectivamente uno vio que desde los 7 años empieza a deprimirse, donde la mamá, la tía, la abuela y todas las personas han tenido depresión o trastorno afectivo bipolar o trastornos de ansiedad dentro de su genética. Pero la mayoría de las depresiones que yo veo en mi consulta, la mayoría de las personas que yo veo todos los días sufriendo y que me llegan, ya sea por intentos de suicidio, por síntomas de somatización en su cuerpo, como puede pasar con dolor de cabeza, tensión muscular, si es depresión con síntomas ansiosos, con taquicardia, vacío en la boca del estómago, angustia, desasosiego, no me hallo, un desespero, un temblor, una sudoración profusa o descontrolada. La mayoría de las personas que me llegan, cuando en la primera cita empiezo a hacer la construcción a lo largo de la vida de todo lo que ha pasado y cómo se ha comportado su estado de ánimo, ese tono emocional con el cual nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿saben qué me doy cuenta? Me doy cuenta que todas esas personas, todos esos humanos, meses antes, años antes, empezaron a tener acciones que llevaron a entrar en una espiral de apagamiento. En esa espiral de apagamiento hubo acciones que fueron voluntarias, pero también hubo acciones que fueron involuntarias, como puede pasar con el hecho de que un familiar de uno se accidente, uno tenga que trabajar más, estar como cuidador primario y efectivamente uno se siente más sobrecargado y con menos tiempo para descansar. Pero muchas de ellas también eran acciones voluntarias en las cuales las personas querían ascender a un mejor puesto y se esforzaron mucho, donde las personas querían una supuesta felicidad y empezaron a tener 2 o 3 hijos y después tuvieron que trabajar muchísimo para poder mantener eso. Acciones voluntarias en las cuales la persona quería poder liberarse de su familia, pero no supo interpretar lo que era la libertad y empezó a tomar acciones que empezaban a empujar su equilibrio químico todos los días cuando estabas consumiendo una sustancia psicoactiva o incluso consumiéndola oralmente cuando estaba haciendo preparación, por ejemplo, de brownies con marihuana. En este caso, entonces empezábamos a ver que la depresión es un estado de desvitalización energética
estado de desvitalización energética que no tiene un fin específico, es decir, no está creada como un mensajero, como se ocurre con las emociones normalmente, con tristeza, con irritabilidad, con ansiedad e incluso con alegría, sino que es un estado de desvitalización energética que dura en el tiempo y que por más de que yo hago o pongo las estrategias que normalmente me ayudarían a mí para recuperar, como una siesta, un descanso, un momento de desconexión, continúan en el tiempo y cambian la dinámica con la cual yo me muevo en el mundo y mi patrón de funcionalidad. Esto es muy importante porque empieza a hacernos la pregunta a ustedes que están allá en la casa: ¿cuál es el patrón de comportamiento energético que tienen ustedes en su cuerpo? ¿Cuál es el patrón y cómo se funciona? ¿Cómo se mueve? ¿En qué momento del día ustedes sienten mayor fatiga? ¿En qué momento sienten mayor energía? ¿Cuáles son esas acciones, personas o lugares que le están robando tanta energía que estás entrando en esa espiral de apagamiento, en esa espiral en la cual cada uno de nosotros ha soltado porque tuvo que soltar, pero no se dio cuenta las consecuencias emocionales que estaba jugando? Muchos de los pacientes empezamos psicoterapia, empezamos incluso técnicas básicas de activación conductual, que es, a pesar de que la energía está bajita, a pesar de que no lo vas a disfrutar y no estás disfrutando las cosas, vamos a tratar al máximo de hacerlas, de por lo menos intentarlo, de por lo menos hacer movimiento y generar energía a partir del cuerpo, del contacto que hay de la luz del sol, de un café, por ejemplo, de la activación que hay de la música, de la temperatura que puede haber de una fogata o de una chimenea. Generar energía y tener activación conductual y hacer las actividades así no las disfrute, solo como un ejercicio en el cual la persona está entrenando un músculo. Muchas personas cuando tienen una fractura de un codo me dicen: por favor, Cristian, está muy bien, no me manden a terapia, que yo no quiero estirar el codo porque eso duele muchísimo. Les quitan la férula, les quitan el cabestrillo y el codo les queda pegado. Y algunas personas dicen: vea que yo soy capaz de escribir muy bien así. Pero cuando se ponen a mirar, obviamente necesitamos hacer terapia para hacer extensión y poder desbloquear todo ese montón de conexiones que quedaron rápidas ahí, de muchas fibras de cicatrización. De la misma manera, la activación conductual hay veces duele porque uno está haciendo cosas que incluso no disfruta, donde no tiene ninguna energía, pero donde te has dado cuenta que es mucho mejor hacerlas y empezar por aquellas que por lo menos te dan algo de placer, a no hacerlas y quedarte allí donde estás tumbado mirando o tumbada en la cama mirando para el techo, pensando, pasando reels o simplemente estando sin hacer nada, juzgándose y dándose un montón de patrones de juicio en nuestra cabeza. Ahora, la activación conductual es solamente una parte importante de cómo generar energía y cómo puedo hacer que este cuerpo, que realmente está desvitalizado y en el cual muchos de los patrones energéticos, la cantidad de energía que mandan las neuronas que se encargan de esa motivación, como pasa con la noradrenalina, con dopamina y con serotonina, pues nosotros la vamos a regular. Pero necesitamos que el paciente nos pueda ayudar de dos maneras muy importantes. La primera es con la activación conductual, por lo menos hacer las cosas así no se las esté disfrutando y tratar de empezar por aquellas que de pronto les son más fáciles o con las cuales tiene un poquito más de disfrute placentero. Y el segundo elemento muy importante que quiero que ustedes tengan en la mente es poder identificar las trampas que ocurren en nuestra mente al momento en el cual yo estoy con un estado energético bajito o en un estado depresivo. Sí, nuestra mente es hermosa y nuestra mente es un cerebro hipotético. Como cerebro hipotético, su función es lanzar hipótesis de todo lo que está viendo en la realidad.
puede que esté viendo la interpretación de dos personas hablando y saca una conclusión, pero eso es solo una hipótesis, una posible conclusión. Puede que hayan tres carros del mismo color parqueados al frente y saque una conclusión, pero eso es solo una hipótesis. Así como nuestro corazón bombea sangre, nuestro riñón saca orina y filtra la sangre para poder sacar de ahí sustancias como el amonio, muchas otras que no se necesitan en el cuerpo. El cerebro también tiene una función y es producir hipótesis. Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos con un estado de ánimo tan extremo, ya sea un estado de ánimo bajito o un estado de ánimo de mucha alegría o un estado de ánimo de mucha irritabilidad o de mucha ansiedad, nuestros pensamientos van a tener unas características, y es que los pensamientos van a ser polarizados del todo o nada, van a ser pensamientos muy absolutistas y van a ser pensamientos muy pegajosos. Esos pensamientos del todo nada, tan absolutistas, tan pegajosos, son difíciles muchas veces de cuestionar porque reafirman el estado emocional en el cual uno está. Estos pensamientos pueden ser relacionados hacia mí, pueden ser relacionados hacia el mundo, hacia los demás, hacia mi futuro e incluso también hacia mi historia personal, mi pasado o mi vida digital. Son 5 grandes dominios a los cuales usted puede dirigir esos pensamientos, pero la mayoría de las veces esos pensamientos van a estar equivocados, son hipótesis que van a estar sesgadas, como si te hubieras puesto unas gafas oscuras y efectivamente no logras ver lo que hay en la neutralidad de los estímulos. Voy a poner un ejemplo. Un hombre de 56 años que llevaba más o menos unos 3 años en peleas y en discusiones con su esposa, estaba en un proceso de separación, tenía muchos conflictos con la pareja actual y dificultades económicas porque hacía juegos y gastos por el celular, por internet. Esta persona empezó a aislarse más de su familia, discutía frecuentemente, empezó a tomar más licor y a partir de ahí empezó a darse cuenta que en las horas de la tarde se le bajaba la energía, se ponía más mal geniado, más gruñón y se metía a la cama desde las 5 o 6 de la tarde y no salía a trabajar en un taxi que tenía. Esta persona, cuando nosotros hablábamos con ella, efectivamente tenía sus pensamientos muy limitantes, tenía unas creencias limitantes, por ejemplo, al decir, yo soy una basura, yo no sirvo para nada, yo sobro en mi familia, todo lo que he hecho en mi vida ha sido negativo, no veo la posibilidad de salir adelante. Y cuando miraba incluso hasta las situaciones más básicas de la vida digital, decía, a mí nadie me escribe, yo ni siquiera sé para qué tengo ese celular. Si ustedes se ponen a mirar, el problema no era solo que el nivel de energía se había agotado y se estaba agotando de una manera intermitente y que había esto que llamaríamos una desvitalización energética. El problema iba mucho más allá. El problema iba a que este paciente no solamente estaba pensando y teniendo estas ideas polarizadas tan negativas, sino que se las estaba creyendo como realidades. Por eso no sirve de nada cuando una familia, un papá, una mamá o incluso una pareja intentan activar conductualmente al otro, invitándolo a comer helado, invitándolo a salir a dar una vuelta, a caminar, a tomar el sol. Eso es importante. Pero si yo solo actúo desde el punto de vista comportamental, es decir, desde el punto de vista de las acciones físicas, se me va a quedar cortito. Incluso solamente va a ser eso casi un 30 o 20% de todo el potencial que yo puedo hacer de tratamiento. Cuando logro identificar las trampas que tiene mi pensamiento y cuando, y aquí voy a agregar una tercera, logro, si no puedo cuestionarlo, si no puedo encontrar evidencia que me dé un argumento contrario de que esto de verdad no está pasando y que mi mente es la que está más negativa, ¿cómo poder distanciarme también de esos pensamientos? La terapia psicológica típica cognitivo-conductual nos ayuda muchísimo en los 2 puntos, en la activación conductual, en poder dirigir hacia actividades que nos ayuden a estar en una espiral de florecimiento, pero también nos ayuda mucho a identificar esos patrones de pensamiento distorsionados. Es más, en los episodios depresivos que vive una persona suelen activarse
patrones de información que estaban por allá guardados, como en algunos cassettes o en algunos CDs o en algunas memorias de USB, y estaban por allá guardados y tenían contenido que podía ser algo triste o contenido que podía ser guardado como si fuera muy negativo. Y lo más llamativo es que cuando uno entra en un estado depresivo, coge ese material y vuelve a reafirmarlo en el día a día. Este hombre, ¿qué evidencia tenía realmente de que su familia iba a estar muy feliz cuando él se vaya? Y nos dábamos cuenta que no había ninguna evidencia, antes lo contrario, su familia estaba muy preocupada y quería que él se mantuviera en todo momento con él. Pero la visión que tenía, las gafas que tenía eran muy negativas. Preguntarse dentro de esa evidencia si sí hay realmente evidencia de lo que estoy temiendo, si hay la evidencia de lo contrario, incluso de que yo no soy tan perdedor, de que efectivamente esto es un estado transitorio y que no es una cosa que dure toda la vida, que es un estado energético y cognitivo que yo puedo regular y yo puedo distanciarme de él o aprender de él, son de las principales habilidades que nosotros tenemos que desarrollar cuando estamos en una etapa depresiva. Nos sirve mucho escribir lo que está llegando a nuestra mente mientras estamos llorando, mientras estamos tristes, mientras estamos con bajón energético. Nos sirve mucho poderlo dibujar incluso en algunos momentos, porque es la forma como nosotros identificamos esos patrones de pensamiento automáticos que llegan y que están reafirmando el cuento de que efectivamente somos perdedores. Ahora, tenemos una tercera ruta que es muy valiosa y es la ruta de poder observar esos pensamientos, observar el malestar que hay en el cuerpo y, más que cambiarlo, tomar distancia de él. Y mientras les voy explicando esa tercera ruta por la cual uno puede empezar a trabajar cuando está en un cuadro depresivo desde el punto de vista psicoterapéutico, me voy aplicando un poquito acá de aceite esencial de lavanda, que ya sabemos que activa las neuronas GABAérgicas y permite que nuestra hiperactivación, la excitabilidad que hay en las neuronas, baje un poco, porque el GABA junto con glicina son los principales neurotransmisores inhibitorios del sistema nervioso central. Hablábamos entonces que en la desvitalización energética que ocurre en la depresión, uno está haciendo una construcción a lo largo de la vida que no se da cuenta y entra en una espiral de agotamiento donde entra en un embudo, que es cuando la mayoría de las personas le consultan a uno o le comentan a otra persona. Pero la idea es que ustedes puedan identificar cómo esa espiral es una espiral que no se construye de la noche a la mañana. Y hablábamos de dos primeros elementos, el primer elemento que tenía que ver con la activación conductual y el segundo con el cuestionamiento de aquellos patrones de pensamiento que son muy negativos y que hablan sobre mí, sobre el mundo, sobre el futuro, sobre la relación que tengo con las personas y sobre la vida digital. Y yo les mencionaba que había una tercera ruta, y una tercera ruta que era complementaria, porque, y eso es lo que me parece más lindo, incluso en mi formación como psiquiatra, de formación más biologista y cognitivo-conductual, en mi universidad, después cuando hice la maestría en terapias de tercera generación, o como las conocemos ahora mejor como terapias contextuales, o aquellas terapias que tienen la práctica de conciencia plena y las pueden, digámoslo así, llevar a una terapia organizada, semanal, nos dábamos cuenta que algunas veces cuando yo entraba a discutir con mis patrones de pensamiento, por ejemplo, donde veía que era un perdedor, que era feo, que efectivamente nadie me quería, que para qué iba a luchar si efectivamente tenía tantos pensamientos y esto iba a hacer antes que la gente estuviera aburrida conmigo y que mejor la posibilidad era morirme y no seguir la lucha. Observábamos que muchas veces cuando teníamos esos pensamientos, listos, y los cuestionábamos y los podíamos cambiar, pues golazo, estaba súper bien, era una muy buena opción y eso ayudaba en conjunto con la activación conductual a mejorar el estado de ánimo. Pero este tercer elemento es un elemento que nos cuestionaba y nos decía, ya cuando usted entra a cuestionar ese patrón de pensamiento ya te ha robado la experiencia.
Entonces empezaba a decirnos, mire, es que a usted le va a llegar muchas cosas, a su mente, a su cabeza, a su cuerpo, y esas cosas son eventos privados, así como le llegan muchas de las sensaciones, y usted no necesariamente tiene que quedarse, ni detenerse, ni quedarse anclado a todos esos estímulos. Usted simplemente los deja estar y los deja pasar. Y es ahí donde aparece el concepto de que tenemos más de un sentido y son 6 sentidos. No es el sexto sentido desde el punto de vista intuitivo o mágico, no. El sexto sentido, la sexta ruta por donde nos entran informaciones a nosotros, así como por la piel nos puede llegar información del el tacto, de la presión, de la temperatura, de la humedad, a nuestra mente llega información como pensamientos, como sensaciones, impulsos de acción. Esos pensamientos pueden llegar como imágenes o como frases. De la misma manera como si a mí me rozan la piel y yo digo, me están rozando la piel o siento un roce en la piel, pero yo no soy el roce en la piel, ni me tengo que quedar pegado a ese roce en la piel, no tendríamos por qué, cuando nos llega un pensamiento que dice que soy un perdedor, yo creerme que soy un perdedor, quedarme con ese pensamiento todo el tiempo, sino que debería, así como entra a mi mente, ser observado, mirado en distancia y poder dejarlo ir. Este concepto lo practicamos nosotros en las técnicas meditativas, donde vemos introspección o insight y donde miramos y nos damos cuenta que en la forma como surgen y se dan los fenómenos en nuestra mente, ocurre algo muy lindo y es que sube, llega un momento donde efectivamente va a explotar y uno dice, o ahí me lo estoy creyendo, o ahí ya estoy cayendo en él, o ahí ya me estoy atrapando en todo el parloteo, en toda la narrativa que dice la mente, y llega un momento donde ¡puf! Cae. Eso es lo lindo porque ese cae permite que el pensamiento también pueda fluir. Entonces aquí estamos teniendo 3 visiones diferentes, pero a la vez que pueden ser muy complementarias para poder nosotros empezar a salirnos de esa espiral de agotamiento y tomar decisiones, y esto sí lo vamos a ver en una clase posterior, de decisiones, pero para poder construir una vida enriquecida. ¿Qué es una vida enriquecida? Una vida donde yo me levante por las mañanas y diga, wow, esta es la vida que merece la pena ser vivida. Esta es la vida que yo me estoy soñando, que yo me estoy disfrutando. Esta es la vida que va en congruencia, que va en concordancia, que va en armonía con lo que para mí, Cristian, es realmente valioso en la vida. Porque muchas de las personas han estado en la espiral de decaimiento o en la espiral de agotamiento, y para poder hacer y ayudarles a construir una vida que merezca la pena ser vivida, necesitamos poder identificar esa esencia, ese ser humano, ese ser sintiente que es único dentro de los casi 8.000 millones de habitantes de todo el mundo. Tienes unas formas diferentes de conectarse, unas formas energéticas diferentes de fluir, y queremos poder identificar qué cosas le apasionan y le permiten que en la medida que pueda cultivar esos valores fundamentales, pueda ir construyendo esa espiral de florecimiento. En este episodio de En Calma con Cristian Vargas, entonces hacemos énfasis en las habilidades de activación conductual, en la capacidad de cuestionar nuestros pensamientos para darnos cuenta que muchas veces son hipótesis y que nos están haciendo solo una mirada de la realidad, y que podemos hacer preguntas para debatirlo, como hablábamos, que se llamaba esto el autodebate socrático, pero también invitábamos a usted que está allá a que empiece a hacer práctica de conciencia plena para que pueda observar sus pensamientos, sus ideas, sus sensaciones y sus impulsos de acción a distancia y no tenga que obedecerle a ellos. Lo más bonito es que los estudios nos han mostrado que las personas que cultivan esta práctica de conciencia plena no solo van a tener mayor bienestar, sino que logran estar más atentos, logran estar más atentas y pueden identificar cuando en su mente empiezan a llegar parloteos que le martillan mucho, que son generadores de dolor, que son de autojuicio, que son injustos porque son muy polarizados, y la persona logra tomar distancia de ellos, por lo tanto disminuye el riesgo de recaídas de depresión. La terapia cognitiva basada en conciencia plena, que hace parte de las terapias contextuales, fue una de esas terapias que empezó a mostrar que una persona entrenada en estas habilidades, y más específicamente en estas últimas que hemos hablado de la práctica de conciencia plena,
podía llegar y tener la posibilidad de disminuir el riesgo de recaídas cuando ya había tenido incluso hasta 2 o 3 episodios depresivos a lo largo de su vida. Entonces esto que estoy hablando no es una bobada, es algo que queremos practicar y que hace parte de toda nuestra comunidad en Calma. Ojalá pueda recomendarle este capítulo a alguna otra persona que se pueda beneficiar. Suscríbanse al canal para que cuando les aparezca una nueva clase, un nuevo video, sean ustedes en primicia los que lo puedan disfrutar y se lo puedan sollar y no se vayan a perder nada del material que yo les quiero transmitir. Y permitan, si tienen por favor sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus recomendaciones, dejármelas aquí para yo leerlas y poder aprender de esto y seguir esto tan lindo que es una red de amor bondadoso donde muchas personas se pueden beneficiar y donde nos podemos conectar. Entonces, por favor, suscribirse, activar campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos en un nuevo episodio de En Calma con Cristian Vargas. Hasta luego.